Padre bueno, suplicamos, Señor, por tu gracia y sabiduría, oh Dios, que des a tu pueblo, Señor, para vivir estos últimos tiempos, Señor, para que no seamos engañados y desviados del camino correcto. Por favor, Señor, haz que amemos tu presencia, Señor, más que los ministerios, que amemos tu presencia más que los dones, Señor. Por favor, Padre, danos, forma en nuestro corazón un amor genuino, Señor, por tu presencia, Padre bueno. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queremos estudiar en esta hora cómo hemos de identificar a un falso profeta. En Mateo 16:1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Versículo 2: mas él respondiendo le dijo: cuando anochece decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Versículo 4 dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue. La única señal que les dio, dijo, fue la señal del profeta Jonás. Jonás sí es llamado profeta del Señor. Dice, deberíamos distinguir las señales en los tiempos. Hay unas señales que ha dejado explícitamente para nuestros tiempos. Dice que la maldad sería aumentada y eso ha sucedido. Se ha enfriado el amor de muchos y eso ha sucedido también. El Señor trataba de decirles a los fariseos: ustedes no son sinceros consigo mismos. Ustedes están fingiendo. Ahora, el Señor nos dice: ustedes por hipocresía no quieren ver su segunda venida. No quieren verla. No querían rendir o no quisieron o no queremos rendir las posiciones en nuestras vidas. Quiero que veamos esta profecía que el Señor le dio en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 3. Vamos a leer hasta el versículo 5, pero los primeros 3 versículos son exactamente para el pueblo de Israel natural. Dice el verso 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Recordemos, el apóstol Pablo el que está hablando. Verso 2: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Fíjese, Pablo está hablando de su segunda venida, no de su primer venida, porque el apóstol Pablo nació en el año entre el 5 y el 10 después de Cristo. Y le dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor habla de la resurrección y habla del rapto, pero recordemos, le está hablando al pueblo de Israel físico. Y la señal más segura es la del versículo 3. 1 Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Sobre ellos. No le está hablando a la iglesia en sí, le está hablando a Israel físico.
vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Veamos bien la diferencia que hay aquí. El apóstol Pablo está hablando a los tesalonicenses. Pueden haber judíos allí, pueden haber gentiles, pero está hablando de que esta es una señal que se va a dar en el pueblo de Israel físico. Cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Destrucción repentina. Es lo que está sucediendo precisamente en estos días. Parece que Arabia Saudita ya hizo paz con Israel. Sabemos que todo el entorno, los países árabes alrededor de Israel, aborrecen a Israel. Pero el Señor ha profetizado, ha dejado escrito que cuando logren Israel hacer firmar pactos de paz con todos sus vecinos, entonces es porque el Señor va a venir. El Señor, la venida está a las puertas. Pero ¿qué va a pasar? Después que firmen ese pacto, inmediatamente todos estos amigos, entre comillas, enemigos, van a destruir a Israel. A casi lo van a destruir, pero y entonces el Señor viene. Eso usted lo puede leer en Zacarías capítulo 14. Cuando el Señor dice su segunda venida, viene el Señor y pone sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte se parte en dos. Pero allí menciona toda esa profecía. Pero ahora el apóstol Pablo está hablando a nosotros, a la iglesia. Dice en el versículo 4, 1 Tesalonicenses 5:4, más vosotros, le está diciendo a los que tienen frente allí, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Al pueblo de Israel físico, sí, va a ser sorprendido. Va a venir para ellos como ladrón en la noche, sin aviso previo. De repente van a ser destruidos. Pero vosotros, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 5, continúa, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. A nosotros el Señor nos advierte que sepamos los tiempos, las estaciones, para no ser sorprendidos. Hay dos posiciones en la iglesia hoy. Unos dicen que el Señor viene en cualquier momento. En cualquier momento. Quizá hoy mismo pueda venir el Señor. Esto no es lo que la Biblia nos enseña. Dice, leíamos en Mateo 16:3, dice, hay que distinguir las señales de los tiempos. Hay que distinguir las señales de los tiempos. Y en el versículo 3, de lo que leímos anteriormente de 1 Tesalonicenses 5:3, dice que cuando digan, esta es la señal, que cuando digan paz y seguridad, cuando Israel diga eso, cuando Benjamín Netanyahu, su primer ministro, diga eso, hoy tenemos paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando Israel natural se sienta seguro, firme de sus tratos, entonces vendrá destrucción repentina. Decir que antes de esto vendrá el Señor es contrario a lo que la Biblia nos enseña. No podemos decir el Señor puede aparecer hoy en la noche o pasado mañana. No, tiene que darse esta señal. Dice 1 Tesalonicenses en el capítulo 2, Segunda Tesalonicenses, en la epístola siguiente, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, hablando de la manifestación del hombre de pecado, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Sí, estamos hablando de la segunda venida del rapto, por eso dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es su segunda venida, y nuestra reunión con Él, o sea, el rapto. Versículo 2.
que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se dejen amedrentar. Recordemos algo importante, porque parece que se está contradiciendo a veces, pero es el apóstol Pablo quien está hablando cuando escribe esta carta a los tesalonicenses, y esto lo escribió hace más de 1900 años, cuando le dice, en el sentido de que el Señor está cerca, le dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El apóstol Pablo le está diciendo, hace casi 2000 años, no se confundan, la venida del Señor no está cerca ahorita. Para ellos, hace 2000 años, hace 1900 tantos años, no estaba cerca. Para nosotros ahorita, para la iglesia de la Odisea, sí. Para nosotros, sí. Dice en el versículo 3, estoy en 2 Tesalonicenses 2:3. No os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay dos cosas que deben de cumplirse, que es la apostasía primero. Debe de cumplirse. ¿Qué es la apostasía? Escuche esto. La apostasía es que alguien va en un camino y de repente se tuerce y cambia su camino. Salirse del camino correcto, ese es apostatar, eso es apostasía. Pregúntese usted si en la iglesia que está no se ha desviado del origen donde fueron fundados con la palabra del Señor. Piense, ¿se habrán desviado en la alabanza? ¿Se habrán desviado en la enseñanza? ¿En qué se habrán desviado? Eso es apostatar y son las señales del tiempo del fin. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, el desviarse, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. E insisto, puede ser la alabanza, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo, y si la alabanza del Señor no es la que usted está cantando, no va para el Señor, va para alguien más, la adoración. Entonces alguien más está ocupando el templo del Señor. Alguien más se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Reflexionemos, meditemos, revisemos nuestra alabanza, de dónde se originó. Déjeme decirle, la alabanza que hoy se canta en la mayor parte de iglesias, eso ha introducido hace aproximadamente como unos 60 años, juntamente con la batería, entró. La alabanza ha sido cambiada. Batería no existía antes. Pregúntese en alguna iglesia católica, hace años ¿había batería? Por supuesto que no. Hubo hombres de Dios muy aplicados que dieron fecha o años tal vez de algunos eventos que ellos entendieron en las Escrituras. Y tal vez al final no se cumplieron. Y nosotros los hemos criticado muy duro diciendo, este falso profeta, porque dijo tal cosa y no se cumplió. Al inicio leímos una señal que Jesús les dijo, y no les será dada sino señal ¿de quién? Del profeta Jonás.
Y le dio dos señales. Una es que le dijo: y como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Pero ¿cuál otra señal que Jesús no se la mencionó allí? A Jonás se le dio una orden, si usted se acuerda, y le dijo: ve a Nínive, y adviérteles que de aquí a ¿cuántos días? ¿Se acuerda usted cuántos días se le dieron de vida a Nínive? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive será destruida. Y dígame, ¿fue destruida Nínive a los 40 días? Por supuesto que no, vivieron cientos de años más. Pero Jonás no es llamado falso profeta, porque Jesús mismo le dijo: el profeta Jonás, el profeta Jonás. Entonces veamos, así hay hombres de Dios que caminan rectamente con Dios, que han dado fechas de algunos eventos, pero no se han cumplido, y nosotros los señalamos y los condenamos como falsos profetas. El Señor dice: ese no es un falso profeta, no es un falso profeta. Dice Mateo 25:1, podemos ver por qué algunas cosas no se cumplieron. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Mire el versículo 5. Y tardándose el esposo, escuche esta palabra, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hubo un atraso en la venida del esposo para recoger a su amada. Está en Mateo 25. Hubo un atraso cuando las 5 vírgenes sensatas e insensatas mostraron la condición en la cual se encontraron. Hubo un tiempo de demora. Ahora estamos en ese tiempo de demora. Fíjense, Daniel 500 años antes de la venida de Cristo, Daniel recibió la clave para saber el año de su primer venida, y fue exactamente esa. Algunos supieron con anticipación cuándo vendría su Mesías. Muchos supieron cuándo vendría el Mesías. Estaba José, María, Simeón, Ana y otros hombres de fe. Y lo voy a leer rápidamente aquí. Mateo 1:20, hablando de José. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Fíjense, a José se le notificó a través del ángel. A María, Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. A los pastores que estaban en Belén, Lucas 2:10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. A Simeón el anciano, que siempre estaba en el templo, llegaba al templo, Lucas 2:26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Verso 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron a él templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Simeón tomó al niño, yo creo que él lo presentó al Señor. Y Ana, la profetisa, la mujer viuda aquella, estaba en ese momento con Simeón en el templo. Versículo 37 de Lucas 2. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. El rapto y las bodas del Señor son dos cosas de las más
de los eventos más importantes de la palabra del Señor. Y es el evento, un evento por el cual el Señor mismo anhela y espera con paciencia. Dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Como todo amante verdadero, el Señor anhela el día de sus bodas. Y como Dios, que dice que no hace nada sin revelarlo a sus siervos los profetas, no le va a avisar a la amada, a su propia esposa de este evento. Ahora veamos, ¿quién es el falso profeta? Veamos quién es el falso profeta. Vayamos a Deuteronomio 13:1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, y no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Fíjese, dice el versículo 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, pero te desvía del camino correcto, esa es la clave. Si te desvía del camino correcto, ese es un falso profeta. Aunque se cumpliera lo que él anunció. Pero lo más importante, el punto es si te desvió del camino correcto para buscar a Dios, entonces sí es un falso profeta. Aunque se cumpliera la señal o prodigio, pero si desvía tu corazón a otros dioses, es un falso profeta. Y dice más respecto a eso, versículo 4, Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Verso 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Mírese el dictamen de Dios. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino, dice el falso profeta, trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces veamos y grabémonos bien esto. Dos características del falso profeta. Aconsejó rebelión contra su Dios. Aconsejó rebelión contra su Dios. Segundo, trató de apartarte del camino que Dios te mandó. Esas dos son las señales para conocer a un falso profeta. No es si se cumplió lo que dijo o no se cumplió. No es eso. No nos confundamos. No caigamos en condenación por ignorancia. El falso profeta es el que te aconseja rebelión contra tu Dios. Y segundo, que te desvíe del camino correcto. Falsos profetas, se cumple la profecía, pero nos mueven a otros dioses, nos hacen apostatar, nos desvían de seguir buscando a Dios. Se cumple lo que dicen ellos, su adivinación se cumple, pero te dicen cambiemos la alabanza, busquemos otro camino mejor para llegar más rápido al cielo.
Falsos profetas, puede cumplirse lo que anuncian, pero quieren meternos en idolatría, a que que fijemos nuestra mirada en otras cosas y no en el camino correcto del Señor. Idolatría. ¿Cuántos ídolos? Pensemos en los ídolos. El dinero puede ser un ídolo. Hay tantos ídolos. Todo lo que se interponga en nuestro camino para desviarnos de seguir buscando al Señor, eso es un ídolo. Y los mete, dice, en adulterio, en fornicación y en codicia. Quiero que veamos algunas características del falso profeta. Y eso lo describe el apóstol Pedro en 2 Pedro capítulo 2 versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Conoce usted a alguien así? Ojalá no sea un pastor. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Balaam era profeta, escuchen esto, y todas las profecías se cumplieron. Pero miren, él era un falso profeta. Veamos algo más. En la revelación que Juan tuvo en Apocalipsis 2:14, cuando habla de la iglesia de Pérgamo, le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allá los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El nombre de Pérgamo significa un lugar fortificado, torre grande, fuerte. Me imagino una mega iglesia. Falso profeta es aquel que pone tropiezo al pueblo, los induce a la idolatría y a la fornicación. Balaam desvió a Israel y hubo gran mortandad en Israel. Revisemos el lugar donde estamos parados. El líder puede ser un Balaam, puede estarnos desviando, pero nosotros no tenemos excusa de decir, bueno, a él echarle la culpa, Señor. No, los seguidores pagarán su precio, es lo que está diciendo. Balaam los engañó al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, mire, sin premeditarlo, siguieron el consejo de Balaam. Allí iban como ovejas al matadero. Y fueron miles y miles y miles los que murieron de Israel. Ellos no pudieron decirle, Señor, pero Balaam nos engañó. No, que el Señor abra nuestros ojos, nuestro entendimiento. Busquemos al Señor en lo secreto. Amados hermanos, pastores, ovejas, nuevos. Que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento. Ahora quiero ver cuál es el que no es falso profeta. Y muchos han sido engañados y los hemos catalogado como falsos profetas. Deuteronomio 18:21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Versículo 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciero,
y aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción lo habló el tal profeta. Pero ¿qué dice más? No tengas temor de él. No tengas temor de él. Él no es un falso profeta. Se equivocó. Sintió mal. Pero no tengas temor de él. El problema es si él trata de desviarte y salirte del camino correcto. Y dice, no tengas temor de él. ¿Cómo conoceremos lo que Jehová no ha hablado? Si no se cumplió, no habló Jehová. Pero no tengas temor de él. Me gusta aclarar esto porque en este tiempo, en los últimos años, han habido varios que han anunciado eventos de la venida del Señor, fechas aproximadas, y todos lo hemos catalogado como falso profeta. Falsos profetas. El Señor dice, no tengas temor de él, no es un falso profeta. Tal vez tú o tus propios líderes que te están desviando del camino son tus falsos profetas, aunque ellos no están anunciando ninguna cosa por venir. Pero el falso profeta es el que te hace apostatar, el que te desvía del camino correcto y ahí estás dormido como oveja al matadero. Entonces veamos, no está la clave en si se cumple o no, sino en que si desvía al pueblo o no lo desvía. Fíjense bien, todos los profetas, desde Ezequiel hasta Malaquías, serían llamados falsos profetas por nosotros. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido todo. Lo que ellos han hablado no se ha cumplido todo. Dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos estos hombres de fe de Hebreos 11, hombres que son ejemplo para nosotros, dice que lo creyeron, pero no recibieron lo prometido, pero ellos siguieron aún sin desviarse del camino correcto. Conforme a la fe murieron, sin recibir lo prometido, sino mirándolo de lejos, dice, pero creyéndolo. Quiero repetir Mateo 16:4 para terminar. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Jonás, llamado aquí profeta Jonás, la señal del profeta Jonás. Y repito, él pregonó en Nínive y dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive será destruida. Y no se cumplió. Y Nínive siguió existiendo por cientos y cientos de años. Padre bueno, Señor, pedimos que tu gracia sea abundante sobre tu iglesia, Señor. Alumbra nuestro entendimiento para detectar a los falsos profetas, Señor. Aquellos que nos han desviado o quieren desviar del camino correcto a tu pueblo. Por favor, Señor, abre los ojos de tu pueblo, Señor. Abre los ojos de tu pueblo. Que cambien de lugar, Señor, si los están desviando. Por favor, sácalos de allí. Rescátalos, mi Dios. Cuántos miles y miles en todo el mundo están siendo arrastrados, Señor, y engañados, habiendo desviado del camino correcto, Señor, llevados por el camino de Balaán, Señor. Por favor, Padre, por favor, sopla vida, Señor, y saca a tu pueblo de la oscuridad, mi Dios. Cámbialo de lugar, Señor, por favor. Cámbialo de lugar, Padre. Por amor a tu nombre, hazlo. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Cuánto anhelamos la venida
Amén.